Muchas gracias. Es un gran honor haber sido invitados a este congreso. Y primero estuve en contacto con hace 17 años con este tema y en ese momento estaba impresionado por la organización y el equipo que se tenía en ese momento. Entonces es un gran honor para mí poder estar aquí. También quiero disculparme por el hecho de que no hablo español. Así que les sugiero que escuchen la traducción. La otra cuestión que me gustaría decir bueno, es que la organización ha tenido diferentes funciones conforme estoy hablando ahora a partir de estas cuestiones. Quiero asegurarme de que estoy yendo en la dirección correcta. Hemos escuchado diferentes cuestiones con respecto a los principios generales y enfoques generales con respecto a los derechos humanos, específicamente en los derechos a la prevención de la tortura. Y específicamente creo que en esta tarde estamos yendo hacia la dirección correcta. Vamos a ver el centro de los derechos civiles, el derecho a vivir libres de tortura. Y por supuesto, este tiene un conjunto completamente diferente de cuestiones que se van a tener que tratar por parte de la Comisión. Nuestro enfoque hace 4 años por una organización que algunos de ustedes quizá conocen, que es la Asociación para la Prevención de la Tortura, querían responder y querían hacerlo para una pregunta específica. Querían ver si la prevención de la tortura funcionaba. Entonces, básicamente querían ver si se estaba teniendo éxito en los esfuerzos para reducir la tortura y sentían en que, bueno, podían realizar esta investigación porque, como el nombre lo sugiere, este es el negocio, esta es la actividad que ellos tienen, la prevención de la tortura, y están asociados con diferentes tipos de instituciones contra la tortura, específicamente aquellas que están en el OPCAT, que es la organización que se enfoca en este tema y que es una organización independiente. Empezamos esto cuando había un número. Primero, teníamos que responder la pregunta de los resultados, si había alguna variable en la prevención de la tortura. Pero también nos enfocábamos en la naturaleza de la incidencia de la tortura, que ha aumentado de manera considerable. Entonces, para explicar esto, estamos evaluando el impacto en un número de diferentes variables y que son independientes. Entonces, ya que hay un gran número de estas, entonces el grupo tenía que considerar estas variables en cada uno de sus entornos. Entonces, déjenme pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, echémosle un primer vistazo. El problema más grande aquí y en cualquier investigación de la incidencia de la tortura, básicamente se trata de la medición de rutas. El primer problema era muy simple y muy directo, porque la tortura es algo que se realiza de forma ilegal, porque es algo que ya está prohibido. Entonces, tenemos que considerar estas cuestiones. Tenemos aquí ciertas excepciones, obviamente, pero es la forma general en la que lo podemos describir. Los gobiernos no
han tenido en este respecto una asociación de derechos también económicos en su naturaleza que sean emitidos por las agencias institucionales. Este sería el primer problema. El siguiente serían la paradoja de la transformación de los derechos humanos. Y a lo que nos referimos con esto es que cuando se registra la tortura y cuando uno comienza a buscar una mejor forma de recolectar la información con respecto a la incidencia del tratamiento de la tortura, esto significa casi de forma invariable que están estableciendo medidas para abordar la cuestión. Entonces, los incidentes registrados de tortura aumentan al punto en que el gobierno comienza a tratar de resolver el problema, y creo que esta es la razón por la cual han existido estudios que sugieren que los gobiernos actualmente están estableciendo instrumentos internacionales como la Convención contra la tortura y el Protocolo de Estambul. Entonces, de hecho, lo que se quiere ver si esto funciona. Esto no nada más es verdad, esto no es entendible, esta paradoja. ¿Cuáles son las obligaciones del Estado? En la abolición de la tortura se está informando en documentación específica, y tenemos este problema cuando comenzamos a ver más reportes, más informes de tortura, entonces, y queremos ver si realmente se está logrando bajar estas incidencias. El siguiente problema que tenemos en nuestro estudio, porque esto es un estudio que se realizó en diferentes países, y quisiera que se hubiera hecho de forma global, como se está haciendo para las medidas de prevención, que son la comparabilidad de los datos a través de diferentes países. Y aquí, una vez más, a menudo los indicadores, el marco de indicadores de los derechos humanos están diseñados de tal forma que de hecho no se comparan, no hay comparación entre países, y necesitamos hacer esta comparación porque tenemos que ver el progreso comparativo de diferentes países que han o no implementado medidas de prevención de tortura. Y el problema final que nos encontramos de forma general es el problema de la definición de la tortura, que cambian a menudo, y no nada más se cambian de país a país. Diferentes países van a utilizar diferentes definiciones, pero también cambian con el paso del tiempo. Y las acciones puede que no se clasifiquen como tortura en algún momento, y algunas sí más adelante, y esto se debe de forma parcial a cambios que tenemos en la jurisprudencia internacional, y normalmente hay cuestiones positivas como que afectan el alcance de la definición de la tortura, pero este no es el problema más importante. El problema más importante son las organizaciones que incluyen cuestiones en esta categoría de la tortura y que ahora que no habían incluido hace 10 años, por ejemplo. Entonces, esto nos confronta con una serie de problemas, y brevemente quiero decirles una de las cuestiones que podríamos haber realizado, y voy a decirlas de forma muy rápida. La primera es que hubo alguna discusión esta mañana con respecto a los derechos humanos, y hay hay muchos índices que muchos académicos de la política pública soportan, y básicamente esto da soporte a la prevención de la tortura de forma global. Hemos hablado de 90, aunque somos más países, y de hecho han afirmado año con año este informe para la prevención de la tortura, y creo que ya nos establecimos para poder realizar estos ejercicios. Y este es el enfoque básicamente que vamos a tomar. Sin embargo, básicamente, para simplificar la discusión, nos dimos cuenta de que no funcionaba, era impreciso. Siempre que los países tenían este programa piloto, comenzaban su investigación, se daban cuenta de que había índices existentes que no reflejaban de forma precisa la incidencia de tortura y los cambios y las continuidades en las instancias de la tortura en dichos países. Entonces, creo que hay razones especiales para esto. Algunas están asociadas con estos índices, pero básicamente estas provienen de una o dos fuentes. Una es el Departamento de los Estados Unidos para los Derechos Humanos y sus informes, y el otro es
la organización de Amnistía Internacional y sus informes. Y hablando de forma sencilla, la política, la información de las políticas en estos informes no era lo suficientemente buena. Y teníamos aquí cierta tendencia política. Entonces yo fui un investigador de Amnesty International y escribía los informes. Y puedo decirles que no son tan precisos, tan sólidos como registros, como se podría pensar con respecto a la situación de los derechos humanos en algún país, incluso menos de la cuestión de la incidencia de la tortura. Y eso es lo que sucede en diferentes organizaciones que se encargan de los derechos humanos. Este es el primer problema. Y el segundo es cómo se compilan estos índices. Se escogen palabras claves en estos informes y se les asignan códigos numéricos. Entonces, por ejemplo, si se dijera que la tortura ya se expandió a nivel nacional, pero si dijéramos que la tortura es sistemática, entonces podríamos pensar que eso está bien, a diferencia de una tortura a nivel nacional. El problema con esto es que lo que estás cuantificando aquí es el uso de palabras y no la incidencia de tortura en el campo. Entonces, desde mi propia experiencia, yo voy a escribir un informe un año y voy a decir que la tortura estaba expandida por el siguiente año, por el siguiente registro. Voy a decir, bueno, hay una palabra diferente. Voy a decir, bueno, ahora tenemos una tortura sistemática y yo me refiero a lo mismo. Realmente no ha habido ningún cambio, pero básicamente aquí cambia el código. Pero lo que estamos viendo en estos índices son estos varios cambios que tenemos año con año y también podemos darnos cuenta que no reflejan los cambios reales y que no lo reflejan de forma correcta. Entonces, otra cuestión también que nos ocupa aquí es que el indicador el marco de las Naciones Unidas de indicador de los derechos humanos también ha sido rechazado porque no cumple con nuestras necesidades. Y bueno, aquí el trabajo con indicadores, podemos decir que algunas medidas son variables independientes. Y esto lo tenemos por las diferentes clases de torturas con las que tenemos que lidiar. Pero de hecho aquí se miden variables potencialmente independientes. Y claramente, para poder medir el resultado de una variable independiente, también tenemos que medir las variables que son potencialmente independientes. Entonces yo tengo este problema cuando trabajé para APT y pedí ver su investigación y les dije, ¿cómo miden la incidencia de tortura? Me dijeron, bueno, vemos si establecieron mecanismos de prevención o no. Y yo les dije, no, así no funciona, porque esto es lo que estamos evaluando, es lo que estamos probando. Entonces, para poder medirlo, tenemos que tener otra medida para la incidencia de la tortura. Entonces, el marco de indicadores realmente no parecía cumplir nuestras necesidades. Entonces, lo que decidimos fue hacer nuestras propias medidas. Así que claramente hay datos primarios disponibles, hay casos de los que se informa con respecto a la tortura. Pensemos en los informes de Amnistía Internacional, pero estos informes no nos dicen todo, pero aún así nos dicen cosas. Y también tenemos denuncias de tortura a organizaciones como como las instituciones nacionales de derechos humanos, ONGs, quizá otros organismos de funcionarios, y se tienen registros de organizaciones que tratan a las víctimas de tortura. Entonces vamos a tener una serie de registros que van a estar incompletos, que van a ser parciales y que van a variar de país en país, pero que nos pueden dar algo con lo que comenzar a trabajar y a los que podamos acudir para información. Podemos ir a los organismos de denuncias, a las ONGs, a las instituciones de tratamiento. Tenemos diferentes fuentes gubernamentales de información. Entonces, tenemos diferentes ejemplos de diferentes países en los que hemos realizado el estudio que nos dan una fuente y un ejemplo de lo que estamos viendo. Por ejemplo, esto tiene que ver con Argentina. Este es un registro oficial de casos informados de tortura y pueden ver que los números aumentan de forma dramática y podemos ver que esto refleja un nuevo procedimiento de generación de informes que gradualmente se está
se está mejorando conforme tiene un mayor reconocimiento público. Aquí tenemos a Hungría. Y básicamente aquí tenemos algo similar. Tenemos aquí denuncias de tortura y otras cuestiones de maltrato, pero lo importante de la gráfica es que pueden ver un fenómeno importante, similar, de un aumento importante conforme la gente se familiariza con este sistema. Entonces, Hungría dijo que esto no reflejaba que había un aumento en la tortura, simplemente un aumento en la generación de informes. Pero una vez que esto se establece, una vez que llegamos a obtener estos picos en la gráfica, esto se vuelve una imagen muy precisa de la tendencia de la tortura y el maltrato de la policía en Hungría. Después va a reducirse, vamos a llegar a inicios de este siglo con nuevas cifras, pero bueno, aquí podemos ver la diferencia hace 10 años y podemos ver este aumento. Entonces son números absolutos que no son correctos y que inevitablemente reflejan que hubo casos que no se reportaron ante las autoridades, pero esto nos da una tendencia precisa, porque ¿cómo lo sabemos? Porque también buscamos otras fuentes, porque también consultamos otros registros, consultamos los registros de derechos humanos, muchas entrevistas y confirmamos que esta sea una imagen realmente precisa. Aquí tenemos a Sudáfrica, que se ha convertido que tiene una institución oficial de denuncia de tortura. Podemos ver aquí una tendencia al alza y las diferencias desde el último siglo. Por ejemplo, en 2010-2011, después tenemos un aumento importante y sospecho que esto también refleja un cambio de institución en el formato y en el nombre de la institución que cambiaron, y esto aumentó, por lo tanto, el número, pero bueno, esto está dentro del contexto de las tendencias, como lo podemos ver. Muy bien, después tenemos a Turquía. Probablemente no pueden ver los números, pero una de las razones por la que pusimos esto aquí es que esta es una fuente muy buena. Es una ONG de derechos humanos que trabaja con diferentes fuentes, datos para documentar números de casos de violencia estatal, incluyendo tortura. Y podemos ver también una tendencia a la baja. Después vemos una tendencia al alza nuevamente. Entonces le preguntamos a la Organización de Derechos Humanos qué podría explicar esta situación, y ellos dijeron, bueno, esto es porque cambiamos la definición de tortura con respecto a la recolección de datos que estábamos realizando, y ahora obviamente a partir de eso tenemos más casos de tortura. Esta es una organización, esta es otra organización, una organización médica en Turquía, entonces también tiene datos muy interesantes, y esto nos dice cuáles son los diferentes tipos, métodos de tortura, son los que se llevan a cabo, son los que se emplean, y eso solamente desde un año. ¿Cuáles son algunos de los métodos de tortura utilizados? Esto es interesante porque una de las cosas que vamos a ver cuando estemos midiendo una variable independiente es la severidad de la tortura que se inflige. En Argentina tenemos un problema diferente de medición, que es una dificultad para mantener un registro. La primera de estas gráficas, de hecho, era un registro de denuncias de tortura. Entonces, esta gráfica nos da mayor información, pero no cubre tortura, sino violencia institucional. Pero la tortura se encuentra dentro de esta sombrilla, pero podemos ver estas tendencias de violencia institucional, aunque no nos da números específicos. Y la última diapositiva que quisiera mostrarles, bueno, básicamente esta es otra agencia de denuncias, y lo que vemos aquí básicamente son datos aproximados. Entonces no son casos de tortura, estos son casos
simplemente de cadena de custodia. Y lo que sabemos aquí es que la cadena de custodia incluye parte de las acciones de tortura, pero obviamente está íntimamente relacionada con todo el ciclo, como sobredosis de diferentes cosas, violencia entre prisioneros. Entonces, esa es una explicación muy importante, pero creemos que esto podría ser un indicador aproximado, básicamente, y lo que nos está diciendo, bueno, más bien nos está dando una tendencia en bruto de una alza en la tortura por parte de la policía. Entonces tenemos aquí números oficiales, obviamente, de prisioneros ya en custodia. Entonces, y sabemos que la mayoría de esos todavía no son un resultado del aumento directo en la tortura, pero nos ayudan también a delinear nuestras tendencias. Y bueno, cuando reunimos toda esta información en algo que nosotros llamamos como la clasificación de tortura Carver-Handley, aquí esto nos da una imagen muy importante de la situación. En esta mañana estaba hablando con respecto a la triangulación y realmente esto nos ayuda como a construir estas imágenes. Y aquí parte de la información básicamente proviene de registros como los que les estoy mostrando, y algunos de los datos, como los reportes con los diferentes informes de derechos humanos, los informes de los tratados internacionales de derechos humanos, etcétera, etcétera. Todas son investigaciones primarias que tienen que ver con el personal involucrado en la cuestión de la tortura y en diferentes espectros de acción. Entonces, una vez más, esto se revisa por otros colegas, entonces no solamente se envía y se circula, obviamente hay un proceso de revisión por similares, y entonces aquí tenemos básicamente que considerar los números. ¿Por qué no nada más los dejamos ahí? Bueno, porque primero que nada, incluso en países ricos no tenemos números consistentes sobre todo un ciclo en el que se lleva a cabo un estudio. Y también algo que es importante, porque queremos hacer esto de forma transfronteriza. Los países no dan sus informes o los realizan de forma no tan buena, entonces nosotros tenemos que desarrollar nuestro propio sistema. Entonces, por un lado tenemos el Reino Unido, Noruega, que tienen funcionarios muy buenos para el registro para los registros, pero tenemos otros donde no hay eficiencia en lo absoluto para la generación de informes. Entonces necesitamos una medición común que se encuentre a lo largo de todos los países. Entonces estos son los tres criterios que tenemos. Uno es la frecuencia de la tortura, que nos indica cuán probable de forma estadística es que una persona sufra tortura, de que una persona en custodia sufra tortura, qué tan severa es la tortura que ellos sufren y qué tan expandida está esto a nivel geográfico. ¿Es algo a nivel local? ¿Es algo relacionado con un conflicto en particular, con alguna situación criminal en específico? ¿O es algo que concierne a todo el país? Muy bien, después ahora llegamos al otro lado. El otro lado es más fácil, los mecanismos de prevención que son independientes, son variables independientes. ¿Dónde encontramos esto? Bueno, las encontramos esencialmente en las normas de los derechos humanos, en obligaciones de tratados, el protocolo de Estambul, en tratados regionales. Entonces, estos son todos los organismos asociados con esta cuestión. También tenemos aquí académicos y también tenemos instrumentos a nivel nacional. Entonces, como pueden ver, hay toda una gama de mecanismos potenciales de prevención, y actualmente están aquí porque los proyectos de ley de tratados se piensa que son mecanismos efectivos, pero que no realmente están siendo aprobados. Aquí tenemos ejemplos. Podemos ver 4 categorías, y la razón de esto es que hay muchas variables. Entonces, esto nos ayuda a
salvaguardar el trabajo que estamos haciendo. La investigación, la persecución de las personas que infligen tortura también es una cuestión importante que entra en juego. Y también tenemos la cuestión de mecanismos y también tenemos otras formas de mecanismos. Entonces, básicamente aquí tenemos variables que se relacionan con la legislación y que son de carácter normativo, y estas se relacionan a la práctica y que tienen lugar como tal en el trabajo. Entonces, aquí tenemos diferentes variables. Por eso es la razón que tuvimos que agruparlas según su carácter para su análisis. Entonces, aquí tenemos una serie de recursos. Algunos aquí van a asignar una clasificación, una calificación con base en si son presenciales, si son parciales. Entonces, aquí hay, bueno, es básicamente lo que estamos viendo. Con respecto a la ruta de tortura, entonces son las diferentes etiquetas que damos a la tortura. El proyecto de investigación es algo muy largo, dura de 3,5 a 4 años. Y nada más les voy a describir cómo se realiza. Tenemos la definición de la metodología, tenemos la generación de pilotos, pero después tenemos que identificar un número mayor de países que están haciendo investigaciones, y después de que se ha realizado todo esto, tenemos que realizar análisis cualitativos y finalmente reunirlo todo, publicarlo y realizar un informe al respecto. De manera conjunta, tenemos 16 países en el estudio. Para un estudio cualitativo esto es bastante, para un estudio cuantitativo es muy poco. Entonces, ¿cómo abordamos esta situación? Queremos este estudio, queremos entender específicamente las dinámicas de los países implicados, pero también tenemos que ser capaces de generalizar nuestros hallazgos, porque estamos hablando de cuestiones estadísticas y de conclusiones estadísticas aquí. Bueno, queremos ver lo que hacen estos países a lo largo del tiempo, porque la implementación de mecanismos contra la tortura no se da de la noche a la mañana. Estamos aquí considerando un periodo de estudio de 30 años, de 1985 a 2014, y obviamente eso también tiene una gran ventaja desde ese punto de vista, porque el análisis sistemático nos permite realizar análisis por año, y también tenemos 16 países que vamos a estar evaluando durante estos 30 años. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? De forma general, si promediamos las conversaciones, la calificación de tortura de estos 16 países, pueden ver claramente la imagen que tenemos aquí. No podemos decir que la tortura se erradicó, no podemos decir que la tortura ya no existe o que está a un nivel muy bajo en nuestros países, pero definitivamente podemos ver una tendencia a la baja dentro de este periodo. ¿Hasta qué punto podemos interpolar esta tendencia? Y tenemos que ser cuidadosos con esto, porque realmente no queremos generalizar todo el trabajo. Y también sabemos que hay ciertas cuestiones en donde no podemos intervenir con respecto a la tortura porque hay riesgos. Algunos investigadores están en riesgo en algunos de los países que escogimos, pero creemos que estos países que excluimos por razones de peligrosidad, ¿a qué nos referimos con esto? Bueno, básicamente son cuestiones de legislación, pero una vez más tenemos también que realizar los análisis cualitativos de estos. ¿Recuerdan cómo describimos cómo medimos cada una de las variables? Bueno, en Next Up estábamos pensando cómo íbamos a determinar si sí había realmente una relación entre nuestras variables. Y este diagrama fue muy interesante hacerlo. Entonces pueden ver
que hay una ruta de legislación, medidas que fueron adoptadas y que también se implementan y se pusieron en práctica bajo la legislación. En la legislación, esas dos variables, de forma importante, tienen que tener un impacto en la prevención de la tortura, pero entonces aquí tuvimos que considerar el aspecto cualitativo, el ambiente social en su conjunto. Y aquí tuvimos que considerar las narrativas de cada país de forma individual, porque esto es único a cada país. Sin embargo, tuvimos que establecer un control para las variables, tuvimos que considerar el nivel de democracia, el nivel de conflicto y también la cuestión económica, porque consideramos que estas tres variables tienen que estar relacionadas a la tortura y queríamos ver si nuestro mecanismo de prevención de tortura funcionaba de forma independiente del nivel de la independencia o el grado de conflicto que se tuviera en algún lado. Como Richard lo mencionó, establecimos índices para nuestras diferentes variables, porque en términos de las diferentes variables no podíamos considerar todas estas variables en una sola ecuación. Entonces creamos índices, pero también vimos los clusters principales, fundamentales en la legislación y en la práctica. Y aquí tenemos la primera parte del análisis, que es una correlación simple del análisis. Entonces, si el número es mayor, habrá una mayor correlación entre la tortura y su prevención, los índices de prevención y la incidencia de la tortura. Entonces pueden ver que conforme tengan más mecanismos de prevención implementados, van a tener una reducción en el nivel de tortura que se ejerce. Pueden ver de esta lista, en la primera columna nos indica que todos los índices de práctica son más poderosos que los índices de políticas y el número 1. El número 2, o el índice que más importa, es la práctica durante la detención. Pero primero tenemos que considerar aquí, tenemos que ver cómo concuerdan ambas columnas, pero bueno, básicamente aquí es lo que hemos visto en la práctica, en la aprobación de la ley, no necesariamente se implementa de forma directa. Entonces consideramos cada una de nuestras categorías y, por ejemplo, aquí pueden ver la práctica de la ley de detención como mecanismos de prevención que se han implementado en la legislación durante la detención. La práctica de detención también tiene que incluir, porque hay una laguna aquí y esta laguna que está aumentando con el tiempo y se mantiene. Entonces estamos aprobando leyes que dicen, bueno, deben que tener un acceso inmediato a un abogado, pero está tomando tiempo para que estas leyes realmente sean implementadas en la práctica. La laguna más grande entre ley y práctica es la persecución de la tortura. La tortura es ilegal en cualquier lado y los torturadores son perseguidos de forma vigorosa, y esta es la razón por la cual tenemos una laguna tan importante en esta gráfica. La laguna es más pequeña en términos de denuncias. Si aprueban una ley y establecen el mecanismo y la gente hace lo que se supone que tenga que hacer, entonces vamos a comenzar la investigación de las denuncias. También tenemos el monitoreo de la práctica y en la ley, y que tiene que ver con las denuncias. Y podemos ver aquí que la laguna es más pequeña que en la detención y en la persecución, pero de forma interesante esta gráfica está creciendo. Muy bien, así que esto nos da una imagen de por qué la práctica importa más que la ley. Obviamente hay una relación entre la ley y la práctica, y que es fuerte, pero obviamente una ley básicamente tiene que implementarse antes de que se realice, pero obviamente no todas las instancias
tienen no muchas instituciones establecen mecanismos antes de establecer una ley para tenerlos, porque hay leyes contra tortura, pero obviamente aquí básicamente el problema es su implementación en la práctica. Y el siguiente paso es darnos cuenta cuál de estos mecanismos de prevención de promoción es el más importante. Para hacer esto tengo que hacer un análisis de variables y básicamente no los voy a preocupar con todos los modelos que empleo, pero esencialmente todos nos dicen la misma cosa, y esto es un modelo tenemos aquí una regresión. También pongo todos mis índices, el conflicto, democracia, desarrollo de conflicto, y lo primero que van a ver es el último problema, que es el valor clave. ¿Cuántas de estas relaciones que yo estoy observando, de hecho, es poco probable que puedan aprenderse? Entonces, la práctica de la detención en la democracia, cuando vemos los coeficientes para la práctica de detención, vemos que es muy alto relativamente hablando. Entonces, queremos alejarnos de ese punto sabiendo que la práctica de detención es el conjunto de mecanismos más efectivos que se pueden implementar. Ahora, mencionamos como 66 variables con las que estamos trabajando, y si consideramos cada una de estas variables de forma individual y la correlación entre dichas variables y los incidentes de tortura, entonces se puede determinar cuál es el círculo de incidencia dentro de un grupo en específico y cuál es su importancia. Y una vez más pueden ver aquí que tenemos mecanismos más importantes, y el principal es la práctica de detención, la notificación de la familia, informar sobre el derecho a un abogado. Entonces, obviamente, estas son una de las profesiones en las que menos se tiene confianza. Entonces, los mecanismos de prevención están aquí para ayudarnos a prevenir la tortura. En términos de persecución de los torturadores, básicamente aquí se trata de las denuncias, del establecimiento de un mecanismo ante el cual presentar denuncias de tortura, ya sea tortura por parte de la policía, de otros organismos. Entonces, de hecho, aquí tenemos la cuestión de la predicción de presuntas torturas también, y también los torturadores por parte de gente conocida. Este es un conjunto de mecanismos que nos muestran la relación entre los mecanismos establecidos y la tortura. Los mecanismos establecidos, bueno, tienen diferentes derechos, necesidades de derechos humanos, pero el que no funciona muy bien es la reducción en tortura. Podemos ver monitoreo, podemos ver las entrevistas que se están realizando, que son variables muy importantes. También en términos de la relación mayor que se tiene como respuesta por parte del país, también se puede monitorear el impacto, entre otras cosas. Muy bien, creo que ya cubrimos bastante bien esto, algunos de los hallazgos. Básicamente, yo quería decirles algo con respecto a la herramienta de evaluación que diseñamos con base en esta investigación, que está destinada para el público en general, los mecanismos nacionales o cualquier otra persona que estén evaluando la efectividad de la prevención de la tortura.
Entonces, aquí nos dimos cuenta que los mecanismos de prevención sí funcionan. Y tengo que decirles que estoy muy contento de darme cuenta de esto, porque he estado trabajando en este tema por mucho tiempo. Y obviamente es una competencia, es una carrera contra el tiempo, pero yo sí he visto cosas y formas innovativas de tratar estos problemas en la práctica, como la tortura, pero creo que el hallazgo de nuestro estudio es que tenemos ya las herramientas. Y una vez más el problema es ponerlas en práctica, no es encontrar nuevos mecanismos, nuevas soluciones, sino ponerlas en práctica. Y ese es el problema, porque no se están aplicando en la vida real. Entonces, la ley importa menos que la práctica, básicamente. Pero en algunos países esto es controvertido, porque yo hablo como abogado. La legislación, básicamente aquí no tiene efecto hasta que se aplica. Es cuando se vuelve una ley efectiva. Y es cuando comienzas a ver resultados. Obviamente, no siempre son tan efectivas en la prevención como quisiéramos. Entonces, para resumir, las cuestiones que se asocian a la detención son cuestiones irrelevantes. Y básicamente aquí terminar con la práctica de la tortura y su prevención es algo importante. Entonces, alguien que es tomado en custodia, que se saca del mundo real, es alguien que tiene derecho a un contrato correcto. Y lo que es interesante con el derecho internacional es que este aspecto es el que menos se protege por el derecho internacional. Entonces, esto establece los mecanismos normativos que no son tan efectivos como quisiéramos, pero también vemos que la institucionalización es importante. A menudo nos expresamos de esto de forma negativa, tenemos problemas de continuidad, violaciones de derechos humanos, pero obviamente eso corresponde a lo que corresponde a nuestros hallazgos. También los mecanismos de monitoreo en la práctica temporal. Cuando se piensa en la prevención de la tortura, los mecanismos nacionales tienen que estar a este nivel. Entonces creemos que es tan importante como lo anterior, pero también los mecanismos de denuncia, por supuesto, pueden traer justicia y igualdad de trato para la gente. Pero esto no es lo que estamos viendo. Lo que medimos es si estamos teniendo un impacto en los mecanismos, a través de los mecanismos a largo plazo. Y eso es lo que queremos detectar. Ahora, lo que es interesante de estos hallazgos es que hemos desarrollado una herramienta de evaluación, hemos desarrollado esta herramienta para tortura. Y lo que la hace diferente de otras herramientas es que tenemos análisis de estudios que se han realizado por años y que establecen la relación entre diferentes mecanismos preventivos y los actos de tortura. Y utilizamos estos, si quieren verlo así, como indicadores de la probabilidad de la efectividad de la política de prevención de la tortura. Entonces, donde hemos visto indicadores, simplemente renovamos algunos de estas variables independientes. En hipótesis las tenemos aquí, pero tienes que ir un paso más allá. Actualmente estamos trabajando con 16 países, pero tenemos que mostrar la fuerza de la relación entre los diferentes métodos preventivos y los incidentes de tortura. Y de forma consecuente,
vamos a encontrar las respuestas a nuestras preguntas en favor a aquellos tipos de tortura que sabemos que son más efectivos y que podemos salvaguardar la integridad de la persona después de perseguir estos actos, pero también estas cuestiones que creemos que son importantes son las que tienen que entrar en juego y ponerse en práctica para su puesta en práctica. Y consideramos que estas son de importancia, de gran importancia, y ciertamente nunca nos hemos encontrado con situaciones que no puedan tener solución, pero en mi experiencia la herramienta de evaluación simplemente nos ayuda a revisar las respuestas que ya tenemos, pero nos ayuda a asegurar que las respuestas que obtuvimos de nuestro estudio soportan la relación con la tortura y los mecanismos de prevención, y creo que básicamente aquí podemos, son los resultados que podemos darle a nuestros patrocinadores en esta investigación con respecto a la organización y los mecanismos de prevención. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a dar paso a la lectura de las preguntas. Las voy a hacer en inglés. Entonces, si no se quieren quitar su aparato, I'll be doing the questions in English so you can answer them. There's about 6-7 questions. The first question would be, what mechanism would you suggest applying to prevent cases of torture and intrafamily violence? En la violencia intrafamiliar. The second question is, what is the difference between violence and torture regarding indigenous women? Con respecto a las mujeres indígenas. I'm not really sure if you'll No be able to estoy answer muy this, but segura just si van a whatever poder knowledge you contestar have eso, about pero it bueno, is, how does the contesten world con see el Mexico conocimiento que in ya torture tienen. matters? ¿Cómo ve el mundo a México en cuestiones What de do you think tortura? is the Y después, situation in ¿cuál Mexico creen que es la regarding situación en torture? México con And respecto a where la do you think we tortura? stand in international law and Último, torture? ¿en qué posición creen que estamos There's con another respecto a la question legislación that internacional de la says, tortura? what do you think is the Y otra gap pregunta que between es, law ¿cuál and creen que será la practice laguna and entre in la Congress práctica y and la the ley Senate? en Congreso e incidencia? Finally, Y finalmente, you were mentioning about the problem about mencionaban changing el the problema definition de of cambiar la definición de la torture. So what tortura. they're saying is, what Entonces, about lo que keeping están tracks of the diciendo records es, of y every si definition? Would guardamos this un be a rastro way de registros to con cada have a definición, habría a way that cada we can do definición, ¿hay historical alguna forma en que comparisons? podamos realizar comparaciones de historiales de registros? Estas son las preguntas que tenemos. What is the gap between law and ¿Cuál practice es el espacio, la laguna entre ley y práctica con los índices locales? Así es la forma en la que están haciendo la pregunta. Muy bien, a mí siempre me toca contestar todo. Muchas gracias por sus preguntas, son muy interesantes. Puede que más o menos rechace responder algunas de estas preguntas, y la razón por la que lo voy a hacer es que, bueno, es porque están fuera de nuestro campo de estudio, pero la pregunta con respecto a los mecanismos en relación a la violencia intrafamiliar, bueno, eso simplemente es algo que no consideramos. Estoy consciente de que en términos de generación de informes, esto ya está contenido bajo la sombrilla de la Convención contra la violencia, pero estábamos nosotros buscando cambios en ubicaciones muy específicas de tortura que eran detención por parte de la policía y arrestaciones. Entonces estábamos viendo otras instituciones cercanas que podrían verse cubiertas por esta situación, como hospitales o centros de cuidado, obviamente los centros de detención. Entonces
Nosotros nos enfocamos básicamente en eso y nos dimos cuenta de que esto era bastante para ocuparnos durante 4 años. Entonces, esta es la razón. Entonces, esta sería la respuesta que tenemos, la respuesta que tenemos por esta pregunta. No consideramos la violencia intrafamiliar. Ahora, ¿cómo definiríamos la violencia en relación a las mujeres indígenas? Bueno, una vez más, esto cae dentro de la sombrilla de lo que nos vimos. Hasta cierto punto se relaciona con la violencia de custodios. Una vez más, las mujeres en custodia, en prisión. Y en esta instancia utilizamos una definición de tortura que esencialmente está en el artículo 1 de la Convención contra la Tortura, que tiene un número de elementos que podrían ser sancionados por algún organismo en específico, pero los propósitos básicamente aquí tendrían que realizarse con base a la información obtenida, como discriminación, por ejemplo. Y constituiría cierto nivel de tratamiento degradante que podría relacionarse con la tortura, pero muchos académicos como yo encuentran que esta definición es problemática en el sentido, bueno, básicamente el término que estamos buscando aquí es la intención. Y el elemento de severidad es uno más difícil para determinarlo. Entonces, este tratamiento social tuvo tortura o esta persona no tuvo tortura. Entonces, básicamente yo preferiría una definición o también que dijera algo como cualquier acto de tortura que haya sido realizado por las autoridades gubernamentales, más que la discriminación por sexo, la discriminación. Este sería el tipo de definición que a mí me gustaría tener en ese sentido, y esta es mi respuesta. Quizá no conteste bien a la pregunta, pero es la respuesta que yo tengo. Estamos trabajando aquí con definiciones y en ser más flexibles para estas. Y las preguntas con respecto a cómo el mundo considera a México. Bueno, estoy renuente a meterme en este asunto simplemente porque México no se encuentra en el estudio. Tenemos una visión muy precisa de los incidentes de tortura en estos 16 países durante un periodo de 30 años, pero en base a los recursos no quiero expresar una opinión más grande en México, porque no hemos estado realmente recolectando aquí los indicadores para el país y no hemos realizado un trabajo adecuado con respecto a México. Podría decir que estamos interesados, porque México estaba en nuestra lista corta para incluirlo en el estudio, pero tuvimos un problema manteniendo aquí el equilibrio. Entonces esa es la razón por la cual no lo consideramos en el estudio, pero ciertamente estamos muy abiertos a abrir con cualquier aquí que esté interesado en realizar investigación con respecto a la tortura y su prevención en México. Ahora, la pregunta con respecto a en dónde está México con respecto a la ley, al derecho internacional. Bueno, una vez más creo que México va hacia adelante, está en la vanguardia con respecto a los protocolos contra la tortura. Tiene una combinación interesante en la que se tienen mecanismos de orden internacional y también mecanismos importantes de orden nacional. Entonces, básicamente, esta es una de las contribuciones que México ha tenido a esa discusión. Entonces, creo que México tiene una cuestión importante, tiene un camino largo recorrido en cuestión de los derechos humanos. Entonces,
Creo que México podría ser considerado como un líder en esta esfera. Entonces, ciertamente hay una laguna entre la percepción de México en el derecho internacional y lo que se ve en la práctica en México, el derecho a no ser torturado. Entonces, creo que esto sería mi punto de vista. Y para ser honestos, no entendí la última pregunta con respecto a la brecha entre la práctica y la legislación. Si pudieran explicar un poco esa pregunta. De la diferencia entre ley y práctica. The question between the differences and incongruent indices and the lagoon between law and practice. No se escucha el comentario. Como en la práctica, ¿no? Entonces hay una incongruencia aquí en México. Bueno, estoy hablando de México. Entonces, ¿cómo su estudio nos demuestra que su indicador es congruente con la realidad, ¿no? They're saying that law and practice Están can diciendo que la sometimes ley be en la incoherent, práctica a veces puede but they're saying that ser how could the indicator incongruente. be Entonces, ¿cómo el coherent if the indicador law is va a ser incoherent? congruente en la política y en la práctica? Bueno, esta es la razón por la cual nos tratamos de forma diferente, porque vamos a tener calificaciones diferentes a la ley. Entonces, teóricamente es posible que tengas, de hecho, en relación al crimen de la tortura, que haya una investigación, pero obviamente hay una brecha muy grande y en algunos países tenemos leyes perfectas contra la tortura. Entonces, en la que el crimen de tortura se establece exactamente cuál es el proceso, cada paso que tiene que seguir cada persona involucrada, pero realmente nunca investigan ni hacen un juicio. Entonces, esa es una brecha muy importante entre la ley y la práctica. Y tenemos algunos países específicamente que hacen eso. Entonces, tenemos estas calificaciones muy altas en relación a la ley. Tenemos calificaciones muy bajas sobre si eres torturado o no, porque la ley por sí sola no puede prevenir la tortura. Obviamente tiene que pasar por un proceso de práctica. Entonces, esa es la razón por la cual los separamos. No las combinamos. Entonces, yo solamente quiero señalar las diferencias que tú acabas de mencionar con respecto al enfoque de la ciencia social y de la tortura y los derechos humanos. A menudo nos preguntamos qué es lo que se hace, y lo podemos ver esto a través de diferentes implementaciones. Es un proceso normativo. Entonces, básicamente aquí nos tenemos que enfocar a qué es lo que está diciendo la ley. Y es lo que tenemos, obviamente aquí tenemos que incorporar las preguntas que van surgiendo para su puesta en marcha, para su puesta en la práctica. Entonces hay una brecha. No es de forma general que se tengan que mejorar las leyes. Básicamente aquí lo que tenemos que hacer es lograr que se pongan en práctica. Entonces, el otro punto que yo quería mencionar es que están ligeramente separadas, pero lo que hacemos no tiene un carácter normativo y no tenemos... tenemos aquí lo que tenemos es un análisis estadístico. No estamos atribuyéndole culpa a nadie por la falla en obtener una clasificación alta. Y nada más déjame darte un ejemplo al respecto. Algo que yo creo que es una medida de prevención muy importante es el acceso a un abogado. Antes, durante y después del arresto, porque la ley te dice tienes acceso a un abogado después de que te arrestaron, pero esto no sucede en 90% de los casos. Hay muchos países donde esto es cierto. ¿Y por qué? ¿A qué se debe? Bueno, no estamos respondiendo a esta pregunta aquí. Respondemos solo con respecto a un elemento, que es la gente que
esa rezada es informada de su derecho a tener un abogado, y esto es importante que ellos lo sepan. Pero si después ya no ejercen sus derechos, hay toda una serie de razones por la cual esto no se refleje de forma negativa en un informe. Por ejemplo, a una compañía, para los abogados tenemos un costo, entonces esto puede ser una de estas razones. Entonces, tenemos una serie de variables que pueden afectar esta situación y que no explican por sí solas la situación. Algunas pueden relacionarse con las autoridades, pero otras pueden tener relación con otras causas. Entonces esta es la razón y lo que va a explicar nuestro estudio. ¿Por qué estos mecanismos en particular en estos países en específico tienen estos resultados? Entonces se supone que esto sea tratado de forma distinta, la legislación y la práctica. Entonces también nos lleva de regreso a la cuestión de los cambios en la definición. Entonces, y básicamente porque hay un problema ahí. Obviamente aquí estamos tratando cuestiones, y les di el ejemplo de Turquía, donde tenemos una nueva categoría de violencia. Entonces esto no fue un avance en la jurisprudencia, esto simplemente fue un cambio de categoría. Entonces, para estos cambios hay que asegurarnos de que la definición de la categoría de tortura se haya considerado, si no vamos a tener una medición imprecisa de los cambios que están teniendo lugar en la incidencia. A un nivel mayor, nuestras mediciones, como ya lo viste, son de hecho bastante generales y no estamos tratando aquí con números muy específicos, porque obviamente los números más precisos vienen después. Entonces, de hecho, estamos aquí buscando una definición en términos de la jurisprudencia de la Corte Europea o Interamericana de Derechos Humanos, y tienen aquí diferencias, una vez más. Entonces, yo creo que es muy interesante, es un trabajo muy interesante el ver estos cambios y ver alguna forma en la que se puedan celebrar casos que tengan un momento temporal diferente. Pero bueno, esta es la diferencia que vemos aquí.